Saludos a todas mis queridas damas que sintonizan esta programación. De este lado, Arlene Abreu desde República Dominicana con ustedes. Por primera vez dando mi testimonio. Y es un momento muy especial porque siento el llamado del Señor para testificar. Y tengo un versículo que el Señor mostró a mi corazón para que yo decidiese compartir este testimonio de vida con cada uno de ustedes. Y está en Daniel 4, del 2 al 3, y dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su señorío, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Alabado sea nuestro Señor. Quiero tener unas breves palabras de oración. Padre, que este mensaje, que estas palabras no sean las mías, sino las que tú quieras que lleguen a cada corazón de cada hermana. En el nombre de Jesús. Amén. La primera vez que voy a compartir este testimonio de forma pública porque quisiera poder llevar esperanza, quisiera poder llevar paz, quisiera poder llevar el mensaje al corazón de aquella dama que me está escuchando, que está atravesando por la enfermedad y quizás se siente sola, se siente desamparada, se siente abandonada por Dios. Y yo quiero decirte a esta hora, no importa cuál sea tu situación de enfermedad, no importa lo que los médicos te hayan dicho o no, el Señor es el que tiene la última palabra. Y durante mi testimonio voy a ir diciendo 10 aprendizajes por los que atravesé y los que, valga la redundancia, aprendí a través de mi proceso, del proceso que viví. Y el primero es precisamente: el cielo gobierna, Dios está en control. Aunque todo parezca fuera de control, Él está en control. Y todo comenzó hace 3 años. Empezamos, mi esposo y yo, y decidimos que era el momento de buscar un nuevo bebé. Y empezamos los intentos para buscar ese bebé. Y a los meses de haber nosotros tenido esa decisión, empecé a sentirme un poquito mal físicamente. Empecé a sentirme con muchos mareos, decaída, náuseas, muy cansada, y realmente no me sentía normal como me había sentido en todos mis años de vida. Empecé a buscar la causa, la razón, pero en cada estudio que me hacían, pues yo salía bien. Y pensaba que era quizás producto del estrés, pero mes tras mes llegaba ese negativo, que cuando uno está en el proceso de búsqueda de bebé, pues trae tanta desolación al corazón y tanta tristeza. Sin embargo, siendo cristiana toda mi vida, habiendo crecido en el Evangelio, habiendo conocido a Dios de cerca, pues pensaba de alguna manera que tener un hijo era cuestión de uno, que tener un hijo dependía simplemente de que uno lo decidiera y ya podía pasar. Cuando empecé a ver que, empezamos a ver que no resultaba, pues pusimos las cosas en manos de Dios, pero quizás de una manera en la que uno sigue internamente con el deseo de que Dios cumpla lo que uno quiere, no de descansar, esperar en la voluntad del Eterno. Pues finalmente llegó la noticia tan esperada. Llegó
mi primer positivo y yo estaba feliz, eufórica. Ese tan anhelado positivo, yo preparé una sorpresa para mi esposo y pues le comuniqué la noticia. Fuimos a nuestro médico, nos aconsejó esperar las 6-7 semanas reglamentarias para hacer el primer ultrasonido o sonografía. Bueno, pues cuando llegó ese momento, yo llegué con la ilusión de escuchar un corazoncito y con la alegría, el anhelo y la esperanza, pues, de ese segundo hijo, porque ya teníamos a nuestro bebé, a nuestro hijo que actualmente ya tiene 5 años. Pues cuando fui a la cita del ultrasonido, me acuerdo escuchar las palabras más dolorosas y más desgarradoras que se pueden escuchar, y es cuando me dijeron: aquí no hay nada, aquí no hay un embarazo, no hay evidencia de embarazo. Entonces yo me quedé pasmada. Tenía una prueba positiva, pero dentro de mi vientre no había nada. Entonces salí de ahí desconcertada, salí de ahí nerviosa, triste, y a los 3 días de ese evento, pues se desencadenó pues lo que diríamos que era el aborto. Y lamentablemente pues pensábamos que habíamos perdido a nuestro bebé, sin embargo, en ningún momento vieron este bebé. Pues mi doctor me dice que no era necesario hacer un aspirado ni nada de eso, porque el cuerpo se limpia solo y que solamente en 2 semanas pues se verificaba con otra sonografía que no hubiesen restos y que todo estaba bien, y ya simplemente pues terminaba todo. Pues nada, yo seguí estas recomendaciones y bueno, a las 2 semanas no hay ningún resto, no hay nada, y nada, mi hormona BHCG en la sangre iba descargando. Todo iba bien. Sin embargo, no todo iba bien. Siguieron pasando los meses, yo seguía sintiéndome muy mal, pero ya se acrecentaba porque venían otros síntomas más fuertes, como palpitaciones, sudoración, y decía: pero ¿qué pasa? Volvía a los médicos, me hacían todas las pruebas y yo salía bien. Usted está bien, usted está normal, usted no tiene nada. Y así continuaron pasando los meses. Cuando a los 3 meses vuelvo por decisión propia a hacerme otra prueba de BHCG y veo que mi prueba era positiva. Sin embargo, yo sabía que no era ningún embarazo. Voy donde mi médico, él dice: no, que sí, que debe ser un embarazo, que tal, que esto, que lo otro. Me hacen otro ultrasonido, otra sonografía, nada, nada. Algo andaba mal. Y recuerdo que cuando volví donde el médico le digo: pero ¿qué pasa? Pero que no hay un embarazo. Yo sé que no estoy embarazada, pero ¿por qué mi hormona sigue positiva? Y él me mira a los ojos y me dice: yo no lo sé. Yo no sé por qué tu hormona está positiva. Sin embargo, salí de ahí desconcertada. Cuando quien debería saber no sabe, empecé a buscar otras opiniones. Y así pasé de médico en médico, de médico en médico. Ningún médico entendía qué me pasaba. Nadie sabía qué estaba ocurriendo en mi cuerpo, pero definitivamente algo no andaba bien. 7 meses después de ese evento, todavía yo me sentía mal
y andaba desorientada, tenía una carpeta enorme de estudios hasta de enfermedades autoinmunes y estudios que iban fuera de mi país, que costaban bastante dinero y no me sabían decir qué me pasaba. Yo me desesperaba cada vez más, clamaba, me arrodillaba, le decía a Dios que por favor, que quitara la incertidumbre, que abriera los caminos. Y me sentía que el Señor no me respondía. Pero ahí aprendí la segunda lección. Y la segunda lección que tengo aquí es, cada respuesta llega a su tiempo. El Señor obra en el tiempo correcto, en el momento correcto. Y finalmente, diciéndole a una amiga los síntomas que tenía, ella empezó a sospechar de que probablemente en algún momento yo había hecho, en vez de un embarazo normal, había tenido un embarazo molar, que es un error en la fertilización donde en vez de gestar un bebé, gestas un tumor. Sí, un tumor. Cuando ella me dijo eso, yo temblaba, no lo creía, decía, no, no puede ser esto, no, no puede ser. Entonces, ella me dijo, busca ayuda, busca ayuda. Bueno, después de varios días, porque la ayuda que busqué inmediata tampoco me resultó, antes me iba peor con este último médico al que fui, pues después de unas 3 o 4 semanas, pues logré llegar a un lugar que con ese diagnóstico que ella me dio, pues me dijeron, pues probablemente sí, estés haciendo una enfermedad llamada enfermedad trofoblástica. ¿Qué pasó? Me hicieron muchísimos escáneres del cuerpo entero, estudios, pero el principal estudio por el cual se determina esa enfermedad es el estudio de la hormona VHCG en sangre, que es simplemente la prueba de embarazo en sangre, que durante todos estos meses me había estado saliendo positiva y ningún médico, ni siquiera yo misma, en búsquedas por internet, preguntando a personas, de ninguna manera parecía ser una cuestión oculta para todos, incluyendo para mí. No hubo forma de que en algún momento anterior a ese yo me topara con la sospecha de que yo podía estar presentando esa enfermedad. Pero ahí aprendí la tercera lección, de que sus planes son siempre mejores que los nuestros. Y un versículo que yo valoro y siempre tengo presente en mi vida es Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. En ese momento, cuando mis esperanzas estaban en el suelo, cuando estaba asustada, aterrorizada, porque no sabía si de verdad era esta enfermedad que estaba portando, pues me agarré de ese versículo, conociendo que había sido elegida desde el vientre de mi madre, que era una hija de Dios y que los planes y las cosas que Dios permitiera en mi vida siempre iban a ser para bien y para su gloria. Finalmente, pues me declaran que tengo la enfermedad trofoblástica. Y por el tiempo que había pasado para detectarme esta enfermedad, ya no solamente tenía la enfermedad en mi útero, sino que la enfermedad había pasado a hacer metástasis en mis pulmones. Sí, así como lo oyen, metástasis. Si esta enfermedad no se trata a tiempo, si este tipo de mola o tumor no se retira a tiempo y se hace pues un aspirado correcto y un seguimiento de la hormona hasta negativizar,
y como en el caso mío, se deja el paciente pues sin monitorizar. Esta enfermedad, de ser una enfermedad controlable, se puede convertir en una enfermedad maligna, se convierte en un cáncer. Y por el tiempo en el cual estuve sin tratamiento, pues la enfermedad ahora ya pasaba a un nivel de cáncer en estadio 3. Estadio 3.3, porque ya no solamente estaba en un órgano, sino que también había hecho metástasis en mis pulmones. Ya saben que en ese momento mi mundo se derrumbó. Les contaba que mi mundo cayó porque escuchar esas 6 letras que forman la palabra cáncer es muy fuerte, muy difícil y realmente es sinónimo para muchas personas, sinónimo de muerte, y fue lo que pensé en ese momento. No sabía cómo había caído ahí, no sabía cómo había llegado ahí, no entendía absolutamente nada de esta enfermedad. Ni siquiera los médicos entendían esta enfermedad que es tan extraña y tan poco común. A muchas mujeres pueden hacer una mola a lo largo de su vida reproductiva, pero caer ya a que esto se convierta en una neoplasia es algo muy fuerte, porque es algo evitable en cierto sentido. En cierto sentido es algo evitable o que se puede trabajar con tiempo, pero ya yo llevaba muchos meses sintiéndome mal sin saber qué me ocurría. Y ahí vino pues la cuarta lección, porque decía, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Cuando te hablan de eso, se requiere mucho dinero para enfrentar este tipo de diagnóstico. Y ahí aprendí mi cuarta lección. Y mi cuarta lección es: Dios bendice y provee. En ese momento entregamos todo en manos de Dios. Seguimos adelante con todo un proceso, un protocolo que conlleva esta enfermedad, de estudios por imágenes, de estudios de sangre, de biopsia también, y para esperar un resultado. Esperando el resultado, pasaron varios meses y mi hormona seguía subiendo. Ya la hormona en sangre no estaba en 300 ni en 600. Ya mi hormona, cuando vinieron los médicos a percatarse, estaba en 13,000. O sea, la enfermedad continuaba avanzando y yo todavía no había recibido ni siquiera el primer tratamiento, porque todo se hace en el mundo médico en base a diagnósticos y a protocolos médicos. Nada. En ese momento aprendí mi quinta lección, y es que tu familia es tu hombro humano para llorar, pero también es el motor para seguir adelante. Es el motor que Dios usa para que no caigas en una depresión, en la tristeza. Pero sobre todo, además de tu familia, la fe, la confianza en que Dios tiene el control, a pesar de que para mí todo estaba fuera de control. Llegó el momento ya de empezar un tratamiento. Es una enfermedad poco conocida y que no muchas mujeres padecen en el mundo, y asimismo también para el sector médico también es una enfermedad con muchas interrogantes. Así que aprendí mi sexta lección.
no debemos tomar ninguna decisión, absolutamente nada, sin que Dios te guíe, por grande o por pequeña que sea. Y después de ese diagnóstico, incluso desde antes, tuve que tomar muchísimas decisiones en las que la oración, pues, es el arma a usar para poder seguir adelante. Así que, nada, me comunicaron que tenía que recibir la quimioterapia de un solo fármaco para ver si se controlaba la enfermedad. Pues empecé a recibir esa quimioterapia durante 6 semanas y decayó bastante la hormona y yo estaba muy esperanzada en que se negativizara. Sin embargo, a las 6 semanas, en vez de bajar, empezó a subir. Entonces, esperaron otra semana más porque si subía 2 semanas consecutivas, había que cambiar la línea de tratamiento y para una línea más fuerte. Y eso fue precisamente lo que pasó. Entonces, en ese momento, sientes que no tienes paz, sientes que todo a tu alrededor se está derrumbando porque tienes la esperanza de curarte con el fármaco de primera línea. Muchas mujeres se curan con el fármaco de primera línea que ni siquiera tumba el pelo. Y en el caso mío, pues no resultó, pues entonces me pasaron a un fármaco mucho más fuerte, de segunda línea y mucho más costoso. Y en ese momento aprendí la 7ª lección. Mi paz siempre ha sido y siempre será el Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando consideras todo perdido y perdemos de vista el poder de Dios, el Señor se asoma y obra de maneras maravillosas. Y hay muchísimos detalles de cómo el Señor obró para que yo pudiese tener esos medicamentos que eran mucho más costosos. Pero continúo diciéndoles que esa segunda línea de tratamiento estuve con ella durante 3 meses. Negativizó mi hormona y fue una gran victoria. Sin embargo, la hormona, al terminar el tratamiento, al mes y medio, la hormona volvió a positivizarse. Imaginen qué momento más fuerte. Mi mundo cayó porque veía que no había una solución posible. Sin embargo, aprendí mi 8ª lección. El peor diagnóstico médico es revertido por el poder del Señor, porque Él es quien da la salud. Él es el médico de los médicos y en Él está la respuesta. Y el don de la fe no es simplemente algo normal, es creer que para Dios no hay nada imposible. Yo amaba a Dios y lo necesitaba desesperadamente, no solo para que cambiara mi diagnóstico, no solo para que me diera la sanidad, sino para encontrar en Él plenitud de paz y de gozo y poder seguir adelante bajo tanta incertidumbre que llenaba mi corazón. Pero el Señor tenía otros planes para mí y permitió que en su providencia yo pudiese salir de mi país al extranjero para que se verificara de una forma exhaustiva qué estaba pasando en mi cuerpo, qué estaba pasando conmigo. Y el Señor abrió todas las puertas y obró de una manera maravillosa. Son testimonios incontables los que tengo de cómo el Señor obró en ese viaje, obró cuando tuve que viajar fuera de mi país, dejando a mi esposo
y a mi hijo en mi país y yendo a un futuro en cierta manera incierto, en búsqueda de la salud, pero siguiendo los planes de Dios, entendiendo que el Señor quería que yo fuese, porque abrió de una manera asombrosa todas las puertas y propició los medios para que yo pudiese hacer lo que de otra manera no hubiese sido posible. La verdad es que estoy muy agradecida de Dios y todos esos detalles maravillosos de la providencia de Dios los estaré compartiendo en un libro próximamente que estoy escribiendo, porque son tantas cosas maravillosas, increíbles, parecieran coincidencias, sin embargo fueron diosidencias de cómo Dios obró en este proceso de enfermedad y en especial en ese proceso, porque Él permitió que yo saliera del país para recibir esos tratamientos. Y aprendí la lección número 9. Por allá estuve sola porque estaba lejos de mi esposo, de mi hijo, que fue muy desgarrador para mí, lejos de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, de mi iglesia, de mis compañeros de trabajo, lejos de todo. Y a pesar de que le doy gracias a Dios porque allí no estaba sola, sino que el Señor propició un ambiente celestial para mí, un ambiente de acogida, pero sí sentía que estaba en un destierro, en un desierto. Y aprendí mi novena lección. El desierto es necesario, doloroso, pero es necesario. Porque si queremos crecer a la altura de Jesús, a la altura de quienes Dios tiene soñado para nosotros, que como Él tiene soñado que seamos, pulirnos como el oro a través del crisol, a través del fuego, pulirnos a través del desierto. Pero es allí en el desierto donde el Señor revela aspectos de nuestra vida que tenemos que cambiar, donde vienen puertas que Él abre para su gloria, para que te des cuenta de que no es por manos humanas, sino por manos divinas, de que su gracia y su gloria la podrás ver de muchas maneras. El desierto puede convertirse en una bendición, así que abrázalo. Y eso fue precisamente lo que yo hice en ese momento. Abracé mi desierto, confié en Dios, creí en su plan que era mayor que yo. Y el Señor convirtió ese desierto en mi mayor bendición hasta la fecha. Él no me abandonó en el desierto. Ahí experimenté su gracia y su misericordia. La gloria de Dios se manifestó en mi vida de una manera maravillosa. Y allí pasé por una operación para retirar el nódulo pulmonar, porque querían determinar bien si era realmente esa enfermedad por la que estaba atravesando. Y querían retirarlo por la situación de que mi hormona empezó a subir y algo lo estaba produciendo. Y en ningún otro lugar de mi cuerpo se veía evidencia, solamente ahí. Así que retiraron de una forma muy moderna y muy vanguardista. Me hicieron esa operación en la cual el Señor se manifestó y no tuve ningún tipo de dolor, para la gloria de Dios, ni ningún tipo de incomodidad, sino que el Señor estuvo conmigo. Y luego recibí el tratamiento adecuado para ese
eso que encontraron, que era lo mismo, la enfermedad trofoblástica, pero en su peor manifestación. Hay 4 manifestaciones diferentes en las cuales puedes tener esta enfermedad. La mola completa, una mola parcial, que es cuando está el tumor, pero también hay un bebé que muchas veces no se desarrolla, un tumor de sitio placentario y un coriocarcinoma, que es la forma más agresiva del tipo de enfermedad trofoblástica. Y me declararon, me diagnosticaron que yo había estado padeciendo esa forma agresiva en la cual se puede manifestar esta situación, esta enfermedad. Y yo recuerdo que yo me quedé anonadada, me quedé así sin palabras. No sabía si realmente qué iba a pasar a partir de ese momento. Sin embargo, tuvieron que darme un tipo de tratamiento muy agresivo, muy invasivo. Se cayó todo mi cabello. Pero le doy gracias a Dios porque no se cayeron mis cejas ni mis pestañas, que me dijeron que sí, que iba a pasar. Y empecé a ver y agradecer por cada cosa. Y eso es parte de mi 10º aprendizaje, el agradecimiento, agradecer cada momento, cada minuto, cada etapa, aún dentro de todo lo malo, las cosas buenas que pasan. Y empecé a abandonar la queja, dejarla a un lado, y empecé a agradecer cada pequeña cosa con la que el Señor me bendecía. Y esa fue una, y hubo muchísimas más, muchísimas más. Y hay tantos detalles maravillosos que quiero compartir en mi libro para que bendiga a otras mujeres, pero sobre todo para que les dé esperanza de que habrá un final, y el final está en el futuro, en el reino de los cielos, donde el Señor por siempre derribará, acabará el pecado y la enfermedad para siempre, donde nos dará un cuerpo nuevo, restaurado, donde el Señor obrará y nos transformará a su imagen, y podemos por siempre estar en paz. Podremos por siempre tener una sonrisa en nuestro corazón. Estos sueños de que aquí empiezan como un anhelo, como una esperanza, como un sueño hermoso, que se convierten en pesadillas, pues solamente serán un recuerdo, porque habrá un futuro grande y prominente que el Señor tiene para nosotras. Y el objetivo de este testimonio es ayudar a las mujeres, ayudarlas a ustedes, que sepan que aunque estemos en altas y bajas en nuestra vida, aunque tengamos muchos desafíos, podemos confiar en Dios y en sus planes. Que aunque estemos pasando por la enfermedad o por un desierto, por la soledad emocional, tenemos esperanza en Jesús. Y a pesar de que yo pasé por un terrible desierto en el que incluso me agarró la pandemia, en el que estuve casi 9 meses fuera de mi hogar, atrapada con las fronteras sin poder viajar, cada mes recibiendo pues el chequeo de esta hormona, la cual le tengo que dar seguimiento por un buen lapso de tiempo, por años. Pero, ¿qué te digo? En medio de todo eso, pues el Señor me bendijo con paz y me bendijo con la certeza de que Él está en control, de que sus planes son siempre mejores que los nuestros y que su gracia sobrepasa todo entendimiento, que el Señor no nos deja por más que pensemos que estamos solos.
Le doy gracias a Dios porque hoy puedo estar en mi hogar con mi esposo, con mi hijo. Sigo en mis chequeos médicos, continúo en el proceso, pero no somos obras terminadas, somos obras en construcción. Que el Señor haga y cumpla su propósito en nosotros, que podamos vivir para su gloria y que podamos crecer en nuestro carácter a la altura de nuestro Señor Jesucristo, pero que también podamos testificar a otros de sus grandes maravillas y providencia. Yo le doy gracias a Dios cada vez que voy, me hago mi prueba y mi prueba está negativa. Y yo le doy gloria y honra a Dios porque ese milagro de sanidad, a pesar de haber pasado por un diagnóstico tardío y por la manifestación más peligrosa de enfermedad trofoblástica por la que puede atravesar una mujer, que incluso puede acabar su vida en poquitos meses, el Señor permitió y permite que yo esté aquí en este momento diciéndote esto a ti y esperando que el Señor obre maravillosamente en ti, así como lo ha hecho en mí. El Señor te bendiga, que encuentres en Él tu paz, que encuentres en Él tu esperanza, que te apoyes en Él, que esperes en Él, que descanses en Él. El Señor te bendiga hoy y siempre, que Él sea tu refugio por toda la eternidad. Mirando alrededor, se acaba el tiempo, me da miedo, pues todavía veo que aumenta la maldad. El libro abierto está, se mueve el ángel, suelta el viento, y hay gente que no sabe que Dios está en control.